¿Queréis aprender en un minuto la sílaba tónica y átona en catalán? Pues quedaros que os lo explico. En catalán, cada palabra parece tener como un latido. Esa es la sílaba tónica, la que suena más fuerte dentro de la palabra. Por ejemplo, escola, casa, móvil, dinar, amic, es la que le damos un toque de fuerza extra. En cambio, la sílaba átona es o son las que suenan con menos intensidad dentro de la palabra. Por ejemplo, las mismas palabras las leemos normal. Escola, casa, móvil, dinar, amic. Son las que suenan más flojito. Fácil, ¿verdad? ¿Os ha gustado? Pues no olvidéis que en nuestra academia profedecatalà.com tenéis un montón de ejercicios para practicar en nuestros niveles oficiales A2, B1 y B2. ¡Os esperamos dentro! ¡Chao!